Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos ya en esta mitad de semana, miércoles, con muchas informaciones sumamente importantes. Mire, el gobierno dominicano, que está dirigido por un hombre con buenas intenciones, diría yo, como lo es el señor Luis Rodolfo Abinader Corona, que a propósito está de natalicio hoy, 56 años de edad, cumple el honorable señor presidente de la República. Pues este gobierno dominicano está jugando con los servicios fundamentales de los y las dominicanas. Las huelgas que se han dado por empleados que trabajan en el metro de Santo Domingo, y no todo tipo de empleados, sino los conductores del metro de Santo Domingo, que se le prometió un aumento salarial y no se le ha cumplido, que se le prometió, tal y como sucedía en el pasado, un famoso sueldo 14, sueldo 13, y no se le ha cumplido, y que ellos decidieron irse a la huelga, y que en respuesta a esto el señor Santos Pérez, Rafael Santos Pérez, que es el director ejecutivo de la Oficina para el Ordenamiento del Transporte Terrestre, la OPRET, pues respondió cancelando a parte de ese personal. Eso no se queda ahí, porque el personal que queda, que está todavía activo en el metro, va a reclamar su legítimo derecho a que se les respete la promesa que se hizo con ellos. Entonces, con los intereses de la gente no se juega. Aquí los servicios fundamentales en esta gestión de gobierno se han descuidado en extremo. Fíjense el caso de la Dirección General de Pasaportes. Cuando en el pasado usted resolvía el pasaporte, el famoso pasaporte VIP, en menos de 3, 4 horas, usted iba, pagaba ese derecho y usted podía esperar ahí, tranquilo, y en pocas horas iban a estar llamándolo para entregarle su libreta de pasaporte si todo estaba bien, porque si ocurría algún problema con la acta de nacimiento, pues ya la cosa cambiaba. Si usted no tenía tanta prisa por tener un pasaporte en mano, usted pues depositaba y usted al otro día, 2 días máximo, usted iba y retiraba esa libreta de pasaporte. Ahora todo ha cambiado, pero no para bien, porque si hubiese cambiado para bien, perfecto, excelente, celebramos, porque todo en la vida debe cambiar para bien, no para mal. Entonces, sin embargo, en esta gestión de gobierno se ha dado un cambio, pero hacia atrás. Ayer recibí una denuncia de amigos, que voy a hacer omisión de su nombre para que no lo persigan laboralmente y que quizás hasta lo cancelen, que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Empleados de carrera que tienen 20, 25 años, que muchos de ellos estarían deseosos de recibir su retiro digno, de que lo pensionen. Ya se lo han ganado, personas que tienen 60, 65 años de edad, y reitero, con 20, 25 años sirviéndole al Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Cuál es la denuncia que recibí de ellos? Que las reivindicaciones, los derechos laborales que tenían en el pasado y que se cumplía al pie de la letra, hoy se está desconociendo. Estoy hablando de 700 empleados del Ministerio de Obras Públicas. Reitero que son empleados de carrera. El famoso bono vacacional no se le está entregando. El famoso salario 14 tampoco se le está entregando. Y eso era un compromiso que se cumplía año tras año en ese Ministerio de Obras Públicas. Reitero, no para todos los servidores públicos, sino para esos que están en carrera, que tienen eficiencia en su trabajo, en su servicio, y que se ganaron esa reivindicación. Entonces, ni lo pensionan, pero tampoco le pagan lo que le corresponde. Entonces son cosas, protestas, cuestionamientos
que se busca o que le buscan ciertos funcionarios de este gobierno al presidente Luis Abinader, porque todo a fin de cuentas aquí en este país recae sobre la figura presidencial. Fíjense el escándalo que surgió la pasada semana con relación al programa de medicamentos de altos costos creado en la segunda gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández, donde aquellas personas que padecían de cáncer, diabetes agravada, porque la diabetes simple no es un gran problema, pero diabetes agravada, diferentes tipos de cáncer, enfermedades costosas, cirugías costosas, que el Estado no lo podía cubrir, no lo cubría en los centros hospitalarios públicos, se creó este programa de medicamentos de altos costos para que la mano solidaria amiga del Estado dominicano llegara a aquellos dominicanos que padecían esas enfermedades. Ese programa, señores, adivinen qué, está a punto de colapsar. Dice el director de Promesecar que no es así, pero sin embargo, un servidor acudió a ese programa para inscribir a un primo hermano que está padeciendo de esa enfermedad terminal, el cáncer. Y adivinen qué me dijeron. Bueno, le aplica, pero tenemos que esperar la salida de uno para ingresar otro. Entonces así no, que hay una cantidad importante de dominicanos que deben recibir esos medicamentos y que no los reciben regularmente. ¿Por qué? Porque están jugando, esperando al deceso, a que mueran, y así van a reducir la matrícula de dominicanos que son favorecidos con estos medicamentos. Entonces, no se puede jugar con los servicios básicos de la población dominicana. Pienso que real y efectivamente hay muchos funcionarios de esta gestión gubernamental que son opuestos con sus hechos a la repostulación presidencial exitosa del presidente Luis Abinader. Entonces, si están opuestos a esto, pues el presidente debe firmarle su goodbye, my friend, despedirlo, cancelarlo. Ustedes saben el flaco servicio que le está haciendo el gobierno dominicano a este gobierno del presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, cuando el gobierno asumió a través del Ministerio de Agricultura subsidiar a los productores de arroz del Bajo Yuna con 100 pesos por cada fanega de arroz que se produjera. Y sin embargo, esos 100 pesos nunca lo han visto. Se adeuda una suma que supera los 2.000 millones de pesos, que el gobierno prometió a través del Ministerio de Agricultura auxiliar a los productores de cebolla, de Baní, de Semana Santa Baní, de San Juan de la Maguana, con pagando 2.500 pesos por cada quintal de cebolla que se produjera y que el Estado lo iba a absorber para ponerlo en venta a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. ¿Cuántos quintales de cebolla le han comprado los productores de cebolla? Ni uno, ni el primer quintal de cebolla. Entonces están condenando a estos productores al fracaso, a la quiebra, porque es un producto perecedero. La cebolla, usted la corta, tiene su tiempo, dura un tiempecito prudente, pero ya a la semana, después de estar seca, ya apta para el consumo humano, a la semana, 10 días, 15 días, póngale máximo, ya la cebolla está muriendo, está en estado de putrefacción, ya no sirve para consumo humano, la gente no va a poder comprarla. Estuve el día pasado por San Juan de la Maguana y me dio pena, lástima ver almacenes repletos de cebolla, esperando esa mano amiga del Estado Dominicano que fuera a comprar esa cebolla y que le pagara los 2.500 pesos prometidos por cada quintal de cebolla. Una muestra más de que los servicios están en decadencia en esta gestión gubernamental. ¿Qué ha hecho el gobierno? Con los productores de cerdo, los productores de pollo, en vez de crear estímulo, exonerándole la compra de alimentos, de insumos, de la famosa medicina
que tienen que inyectarle vacunas a los pollos, exonerándolo de esto. En vez de hacer eso, el gobierno, ¿qué está haciendo? Privilegiando productores brasileños y estadounidenses, autorizando la importación masiva de carne de cerdo, que es de amplio consumo aquí en la República Dominicana, la importación masiva de pollo en detrimento de la producción local. Entonces, cuando usted trae cerdo de Brasil, que tiene menores costos de producción que lo que invierten, que lo que gastan los productores locales para producir un quintal de carne de cerdo, pues usted está penalizando la producción de cerdo local. Entonces, eso no se hace. Eso no se hace. Usted tiene primero que pensar en los suyos y luego pensar en los demás. Bueno, me podrían decir, bueno, buscando la protección a los consumidores, que el consumidor pueda tener garantía de que va a recibir esos productos alimenticios a bajo costo. Pero no, no es así. Lo recibe a igual costo, al igual costo que la producción local. Pues si usted me dice, muy bien, no, está a 20, 30 pesos menos la libra de cerdo, de carne de cerdo, que la importada, que la de producción local. No, no es así. Quizás para los dueños del supermercado, la cadena del supermercado, pueda estar más barata. Pero finalmente, al público le sale igual y quizás más cara. Pero sí se perjudica a ese productor. Lo que ocurrió, volviendo un poquitito atrás, con los productores de arroz, producto del huracán que pasó el pasado año, que inundó el Bajo Yuna, y que puso en peligro la cosecha de arroz, pues el presidente fue personalmente al Bajo Yuna y prometió el subsidio que había dicho, de 100 pesos por cada fanega de arroz que se produjera, para que el productor pueda tener cierta compensación. No se ha cumplido con esto. Lo que se está tratando, y hemos sido silenciosos en esto, es que entre en vigencia en el año 2025 a plenitud el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, el DRCAFTA, que va a permitir el ingreso aquí a la República Dominicana de carne de cerdo, de carne de pollo, de arroz, con costos de producción menores que los locales, y en consecuencia sería la condena a muerte definitiva de nuestros productores. Entonces, así no. Los productores de arroz, señores, envuelve la producción de arroz, envuelve alrededor de 500,000 dominicanos, entre dueños de finca, de factoría, trabajadores, incluyendo una cantidad de esos trabajadores que son haitianos, que trabajan en el cultivo de arroz. Entonces tendremos menos plazas de trabajo para los haitianos que vienen a trabajar ese duro trajinar de la producción arrocera. Si usted no lo sabía, el arroz se siembra en agua, en terrenos anegados, inundados de agua, y tiene que permanecer así, mire como está ahí en pantalla, con agua, con mucha agua, hasta que prenda y esté grande. Entonces ahí se le retira el agua y se permite la floración y el surgimiento de los granos de este cereal tan deseado y tan codiciado aquí en la República Dominicana, porque no hay un solo dominicano en este país que diga que no le gusta el arroz. Muy por el contrario, algunos, cuando no hemos ingerido arroz al mediodía, decimos al caer la tarde, yo no he comido hoy, pero tú te comiste otra cosa, te comiste viando, no, pero no he comido arroz. Allá con la presencia de Joaquín Alberto Ramírez, tal y como decíamos al inicio del programa, hoy es miércoles, mitad de semana, y como cada miércoles, pues Joaquín Alberto nos acompaña. Ayer nosotros hablábamos de la ocupación militar de los Estados Unidos, la primera del pasado siglo, en 1916, que se dio producto de la deuda que el país acumuló con los Estados Unidos, la forma de ellos entender que podían recuperar su cuarto, como decimos en buen dominicano, era interviniendo en la fuente de recaudación más eficaz que existía en ese momento, que eran las aduanas. Pues hoy Joaquín nos ha traído a colación este tema, pero ya desde el punto de vista del aniversario de la desocupación
militar estadounidense aquí en la República Dominicana. Joaquín. Bueno, nada, contento de compartir los miércoles contigo y con nuestros queridos amigos y amigas de Conversación Franca. Sí, hoy se cumple 99 años, casi estamos en el centenario. Casi en el centenario. Del inicio de la desocupación militar norteamericana. 12 de julio del año 1924, y estamos en el 2023. Lo que me extraña, número uno, es que nosotros hacemos mucho alarde cuando se trata de la separación con Haití, pero esta, que fue una ocupación que incluso se le llama la Tercera República, entendiendo que la Primera República fue de la independencia en 1944 la segunda, la hasta 1961, la anexión duró 4 años hasta 1965, Segunda República arranca ahí, y la Tercera República después de la intervención del 16 al 24, ellos duraron 4 años, 8 años de intervención. Es decir, una Tercera República. La Tercera República va a cumplir el año que viene el centenario y no ha habido ningún tipo de acto oficial de ninguno partido, incluyendo el mío, en el cual, que tiene un intermedio llamado 12 de julio, comité intermedio 12 de julio, conmemoración a ese acontecimiento, que diga en grande este asunto de la independencia. Porque la independencia no es solamente contra un país, la independencia es contra Haití, contra España, contra Estados Unidos, que han sido los países o que no han intervenido o que no han anexionado. Tal como tú dices, la deuda empezó con la Winthrop en el gobierno de Lilís. Lilís fue asesinado el 26 de julio de 1899. Después la deuda se pasó a la Improvement Company. Eran 2 millones, Ramón. Bueno, era mucho dinero en ese entonces. No, espérate. 2 millones. Ya con la trifulca que se dio con el gobierno de Alejandrito Gil, conocido por Alejandro Woz y Gil, ya no eran 2, ya eran 4 millones. Y de los 4 millones, ya el gobierno de Felipe Languasco se multiplicó geométricamente a 24 millones de dólares. ¿Y a qué tasa interna era eso? Después vino el gobierno de Moncáceres, el cual incluso hizo una convención llamada Convención Dominico-Americana, que fue la que estableció pasarle el control de la aduana a los Estados Unidos. La aduana quedó en tomar el 60% de las recaudaciones para pagar las deudas y de los bonos, y el otro 40% para ya el manejo administrativo del gobierno. Y de hecho, incluso no podía aumentar la deuda externa. Es una decisión que la tomaba el presidente de los Estados Unidos, no aquí. Y además de tener un inspector equivalente a un contralor general de la República, que lo trajeron desde Filipinas, que Filipinas, junto a Puerto Rico, fueron arrebatados por Estados Unidos a España y pasó al control de Estados Unidos. Ya en los tiempos de Moncáceres, esa deuda se disparó de 24 a 40 millones, aunque después hubo una revisión. Perdón, aclara que todo eso era dólares porque no había peso dominicano en ese entonces. Si no había, la moneda la creó Trujillo, sí, en 1947, Trujillo, ciertamente era dólares. Sí. Y entonces, después hubo una revisión de esa deuda y se determinó que la deuda era de 31 millones de dólares, tal como tú me estás aclarando. O sea, se estableció ahí, incluso a nivel interno de los acreedores, fue rebajada, y ahí bailaban el grupo Vicini, que había sido acreedor del gobierno de Lilís, para que ustedes vean cómo vienen estos apellidos en la dirección de los procesos. Y efectivamente comenzaron a darse lucha, porque una aduana que no debía ser tocada era la aduana de Montecristi, por la razón de que ahí estaba Desiderio Arias, conocido por muchos en un merenguito, ¿verdad? Sí, sí. Pero Desiderio Arias era del sector de Juan Isidro Jiménez, y Juan Isidro Jiménez tuvo un choque con él. Después de haber sido su secretario de la Fuerza Armada, el gobierno de Juan Isidro Jiménez se le hizo un juicio político, como está muy de moda, un impeachment,
y él decidió no acudir al Congreso. Fue citado y él entendía que unas cámaras revueltas no iba a asistir y planteó la renuncia. Pero había un detallito. Este detallito es que el general Desiderio Arias se le catalogaba como un pro alemán. En aquel tiempo los choques que tenía Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial era precisamente contra Alemania. Entonces, impidiendo de que fuera el presidente Desiderio Arias, porque lo que se estaban manejando, lo que se estaban barajando para esto, eran, por un lado, Federico Enrique Carvajal, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado, Ramón Báez, que casualmente era hijo de Buenaventura Báez, doctor Báez. Hay una calle, la calle que va para el Palacio, lleva el nombre de doctor Báez. Sí. Sube de la Avenida Bolívar al Palacio Presidencial. Exactamente. Y hay una Federico Velázquez también, que empieza ahí, la misma Bolívar también sube. Esa termina ya en la Ciriaco Ramírez, donde está el otorrino de la laringología, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que ya ha ocupado el país, lo ocupó el presidente Woodrow Wilson, demócrata. Vino el presidente Harding, ya del Partido Republicano, y Harding había prometido sacar todas esas tropas que estaban en otros países, entre ellas la nuestra, y ahí se estableció el acuerdo Harding-Peinado, Francisco Peinado, en esto estaba, para que entonces restaurar la soberanía nacional. En principio, los llamados líderes nacionales entonces, que era el mismo Francisco Peinado, era Horacio Vázquez, ya Juan Isidro había muerto en ese momento, y estaba Federico Velázquez, decidieron escoger como presidente a Juan Bautista Vicini. Ahí está la Vicini otra vez, gobierno provisional, convocar elecciones, se establecieron dos coaliciones, un nombre muy parecido a un partido político de acá, la Alianza Nacional Progresista, no la Fuerza. Okay, no la Fuerza, sino Alianza. Porque Horacio Vázquez el Partido Nacional y Federico Velázquez el Partido Progresista, entonces formaron una alianza, Horacio Vázquez como presidente y Federico Velázquez como vice, y de otro lado la coalición patriótica formada por Pancho Peinado, Francisco Peinado y Elías Brache. Fíjate cómo están los apellidos todavía que tienen incidencia hoy por hoy en nuestro país. Ganó ampliamente Horacio Vázquez, con la gran ventaja de que ya las carreteras estaban hechas, las 3 carreteras por la intervención norteamericana, y fue una de las tomas de posesión más asistidas, porque todo el Cibao arrancó para acá en los carritos Ford que había en aquellos tiempos, y se dio eso con sí, esa... que había que salir a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 12. Sí, no es como ahora que lo hacemos en 2 horas, ¿no? Pero llegaron y con estos 21 cañonazos, este floreo, toque de atención, se izó la bandera otra vez dominicana y se bajó la bandera de la barra y las estrellas. Es decir, que volvimos a rescatar la soberanía, y los militares norteamericanos se fueron yendo del 12 de julio hasta el 18 de septiembre de ese año. Mira, déjame decirte que hoy el PLD sí celebró eso. Hubo un acto, que lo encabezó nada más y nada menos que mi dilecto y apreciado amigo, el doctor Enriquillo Matos, y él dice que justamente mediante ley 50 del año 1963 se declaró el 12 de julio de cada año como día de regocijo y de conmemoración patriótica. Día de regocijo que ni siquiera en las gestiones gubernamentales del PLD, 1996, 2000 y 2004 hasta el 2020, se habló de ese día de regocijo. Y, qué bueno. Y debía crearse una comisión del centenario. Claro, pero qué bueno que los partidos suben y bajan, y que ahora en la oposición el PLD desempolvó a través de Enriquillo Matos este día de regocijo. Bueno, que fue mi presidente, porque fue presidente del Colegio Médico Dominicano. Yo diría uno de los presidentes del Colegio Médico Dominicano,
con menos ruido y con mayores logros resultados, para los médicos. Ciertamente. Resultados palpables, no resultados de teoría, sino palpables. Entonces, vamos a sumarnos a estas celebraciones, porque esas son fechas que se celebran. Lo que son de lamento y se conmemoran es cuando se produjo esa invasión. Pero ya la despedida hay que hacerla con alegría. Claro. Que se vaya, pero bien lejos. Y fíjate que cuando se aprobó esa ley, la ley 50 de 1963, lo más lejos que tenía el profesor Juan Bosch, que 2 años después de esto, se iba a producir la segunda intervención norteamericana aquí en la República Dominicana. La segunda. Sí. Que es la de mayor impacto, porque esa fue una intervención eminentemente económica, la del 16 al 24, yo diría eminentemente económica. Ya la del 1965 fue una intervención eminentemente política. Pero había un control. Hay que condenarla, directa, era un gobernador norteamericano, en principio fue Snap. Sí, porque había que controlar todo lo que era recaudación. Estuvo Pemberton, estuvo uno llamado Shepard, que yo creo que de ahí viene la palabra Shepa, porque fue el momento de mayor florecimiento dentro de la intervención, cuando el control lo tenía el Departamento de Estado. Después eso se le pasó a la Marina de Estados Unidos, ahí nos fuimos hacia abajo. Pero parece que la palabra chepa que usamos nosotros viene de ahí, porque el tipo fue dichoso. Y quizá muchos dominicanos después quizá tenían, oye, ¿por qué no nos quedamos siendo parte de Estados Unidos? No, que era Estados Unidos, pues luego pasó a tener el control de la isla de Puerto Rico. Porque por lo menos acá hubo un gobierno de 4 paredes en la zona intramuro, del gobierno de Camaño, ¿verdad? Que dignamente dirigió en ese espacio y se consideró presidente, y está en la galería, y qué bien que está en la galería de los presidentes dominicanos, aunque había también un gobierno paralelo de Inver, la Junta de Reconstrucción Nacional, que operaba en el centro cero de la feria, que realmente tiene control el país entero, desde ahí hasta Montecristi, hasta Higüey, todo eso era dirigido por él, lógicamente por Estados Unidos en el fondo, y del lado nuestro. Pero en el caso de la intervención del 16, ellos directamente le dijeron, está intervenido aquí en un gobierno militar de nosotros. Incluso persiguieron a todos los llamados gavilleros que eran patriotas del este. Queremos recuperar nuestro dinero. La guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania-Rusia, sigue como el famoso escocés aquel, indetenible, no se detiene. Por más esfuerzo que se hace para detener esa guerra, pues sigue esto. Ahora está sesionando la OTAN y tiene como tema único prácticamente esta guerra. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, yo recibí en varias ocasiones entrenamiento de lo que se llama el manejo pacífico de conflicto. En derecho creo que ustedes le llaman resolución alternativa de conflicto, pero es lo mismo. Sí, la idea es, por ejemplo, que el abogado trate de que no vaya un rol de audiencia, algo que puede entre las partes negociarse y ser satisfactorio para los dos. Los procesos jurídicos son muy largos. Y de lo que me enseñaron a mí en el manejo de un conflicto es no preguntar por qué, sino para qué. Porque el por qué es muy filosófico, dicen. Demasiado. Entonces digo, bueno, ¿para qué Rusia intervino a Ucrania? Bueno, precisamente para evitar que Ucrania fuera miembro de la OTAN, tomando en cuenta que Ucrania, desde su frontera, está a 600 kilómetros de Moscú. Por suerte, los misiles del que dispone Ucrania no tienen ese alcance. Los alcances que tienen son de 200, 300, pero impactaría cerca de Moscú. Y sería un punto, entienden las autoridades rusas, de punta de lanza desde allá. Por lo tanto, ya habían ocupado Crimea en el 2014 y decidieron ocupar lo que se llama el área del Donbass. Son las famosas repúblicas de Luhansk, si tú lo dices en ucraniano, o Lugansk, si lo dices en ruso, y Donetsk, que están actualmente bajo el dominio ruso. Pero ¿qué ha pasado con esto, Ramón? Y aquí vienen los resultados. Esa ocupación rusa
puso en remojo la barba de los que estaban en Finlandia y en Suecia. La población finesa y sueca, tú le preguntabas, ¿quieres ser parte de la OTAN? No, no le interesaba. Pero a raíz de eso se le metió miedo de una posible intervención y de la necesidad de tener la protección de la OTAN. Y los dirigentes políticos, que allá también ponen el oído en el corazón del pueblo, al darse cuenta de eso, comenzaron a gestionar la solicitud de ingreso a la OTAN, tanto Finlandia como Suecia. Pero hay un personaje, el presidente de Turquía, que es Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que en alianza en ese momento con Rusia, bloqueó las dos entradas. Primero y único, porque los estatutos de la OTAN establecen que para alguien ingresar tiene que ser de acuerdo unánime de los miembros. Exacto. Y como Turquía se oponía, entonces no se pudo en ese momento. Luego Erdogan flexibilizó y Finlandia ingresó, quedaba Suecia. Los argumentos eran que hay una parte en Turquía que siempre ha estado renuente a asimilarse a ese país que es llamado los kurdos, el Kurdistán, que es una área que incluso no solamente abarca Turquía, sino que se extiende hasta Irak y parte de Siria. Ocupa parte de Siria, de Irak y de Turquía, y ellos tienen el famoso partido que uno conoce en la comedia del PKK, del Partido del Kurdistán, lo cual está declarado como terrorista en Turquía, y lo que alega Erdogan era que Suecia y Finlandia, en este caso Suecia, era refugio de lo que ellos consideran terroristas. Pero ahora ha habido un cambio de 180 grados. El presidente Erdogan ya le ha dado luz verde a Suecia también. Visitó a Zelensky y va a visitar a Biden. Por lo tanto, se le ha ido a Putin, que viene de tropiezo en tropiezo, porque ya ustedes vieron la situación que se le dio con un grupo mercenario, el llamado Wagner, con Yevgeny Prigozhin, el cual en un momento determinado iba a irse hacia Moscú y a los 200 kilómetros después echó para atrás, decidió ser recibido en Bielorrusia por Lukashenko, el presidente que está allá. Y ahí está. Aunque los medios rusos informan ya un poquito tarde que el 29 de junio hubo una reunión con Prigozhin y Putin, y en el cual ahora este sector mercenario se le podía incorporar en el ejército ruso. Todo indica que ya en la misma Rusia, Putin comienza a tambalearse. Este intento que hubo, a veces como los acontecimientos, Ramón, recuerda que aquí la expedición que nosotros habíamos analizado del 59, más el asesinato de la Mirabal, crearon todas las condiciones a poner fin al derrocamiento de Trujillo. Entonces, esta manifestación de Prigozhin comienza ahora a ver quién sucede a Putin, quien por cierto está en campaña electoral porque allá hay elecciones en marzo, pero todo el mundo sabe que ganará de manera arrolladora. Elecciones en medio de la guerra, porque ¿tú crees que aquí a marzo del próximo año se pueda controlar la guerra? Seguirá, porque pienso, hay una propuesta china de 12 puntos, la cual yo estoy de acuerdo con ella, y yo la agregaría, si los chinos me permitieran, buscándole una solución armoniosa, la fórmula que tuvo Egipto con Israel. Si tú recuerdas, Sinaí es territorio egipcio que estaba ocupado por Israel. Anwar el-Sadat recibió ese territorio con acuerdo. Bueno, dame la soberanía de ese territorio y te prometo de tener desmilitarizado esa parte de ahí. Yo plantearía lo mismo. Yo diría que desde el Dnieper, que es un río que atraviesa a Ucrania, casi de norte a sur, yo me comprometería, si fuera presidente allá, a no colocar nada militar, por lo menos lo que son estos misiles de ese tipo de alcance, en esa área, a cambio que se me devuelva
Crimea, Donetsk y Luján. Ojalá que lleguen a ese acuerdo. Bueno, vamos a ver, yo soy de lo que creo que realmente es una guerra que ha sido promovida por sectores ajenos a Ucrania y a Rusia. Sí, con el objetivo de tener... Pero Rusia no puede determinar quién entra o no en la OTAN. Eso no puede ser. Exacto, eso es indeterminable, porque Rusia incluso no es parte de la OTAN. Sí, entonces no puede estar diciendo qué país entra y qué país no entra. Exactamente. Entonces, si tú fueras parte de la OTAN, y como en la OTAN hay reglamento de que para ingresar a algún nuevo Estado tiene que ser a unanimidad el voto, entonces el voto de Rusia, si estuviera en la OTAN, fuera decisivo. Claro. Pero no está. Claro. No está. Entonces, pues yo entiendo que realmente eso ha sido algo que, si queda así, tal y como tú lo has descrito, sería un fracaso rotundo para el presidente Putin. Claro, pues ya van dos países que no estaban en eso, que hacen frontera, y Finlandia tiene una frontera larguísima. Bastante. Lógicamente, ya no tiene tanto sentido como antes, porque antes la capital estaba en San Petersburgo, cerca de ellos, y el mismo Lenin, por la facilidad de ataque que había en el Báltico, decidió poner Moscú, que para llegar ya es difícil. En el centro, no, claro, en el centro. Sí, exactamente. Es como el Cotuí de nosotros. Sí, porque la mayoría de las capitales, bueno, en un 99% de las capitales de los países tienen puerto, acceso a puerto. En el caso de ahí no. No, exacto. Ahí no hay acceso a puerto. ¿Por qué? Porque la capital de todos los países es el centro económico. Exceptuando, porque hay sus excepciones, Estados Unidos, por ejemplo, la capital es Washington. Ajá. Pero Washington no es el centro económico. El centro económico de Estados Unidos en Nueva York. En Nueva York. Sí. Bueno, ahí es que están todo el movimiento económico fuerte está en Nueva York. Washington es la capital política. Ahí está solo el Parlamento y está la Casa de Gobierno. Y si es el personaje de Boruga de Johannesburgo, dice, no hay nada más lejos que Nueva York. No hay nada más lejos que Nueva York. Sí. Bueno, yo pienso que es real y efectivamente Putin, que es muy difícil para él, va a tener que ceder no parte del territorio que ha recuperado, sino ceder en sus pretensiones, como tú muy bien dices, de impedir que Ucrania ingrese a la OTAN. Dejar eso ahí, que sea el futuro que decida. Pero mientras tanto, sigue la guerra, sigue perdiéndose vidas tanto de Ucrania como de Rusia, porque solo por los medios mediáticos se habla de los muertos ucranianos. Pero cuando se mataban generales y coroneles, sí se decía con orgullo, matamos un general ruso, ¿verdad? Pero hay muchos soldados rusos que han muerto ahí. Sí, así es. Entonces eso no merece hacer mención. No. Dicen que la guerra lo primero que se muere es la verdad. Porque en principio toda la justificación de Rusia era que había bombas biológicas, que habían nazistas, lo cual me parece muy absurdo porque Zelensky es descendiente de judíos, que hayan nazistas en la dirección de Ucrania, y todo esto tipo era para justificar lo que yo nunca he justificado, ni aquí lo justifico en el 16, ni justifico en ninguna parte del mundo que un país sea intervenido. Ningún país debe ser intervenido. Es una posición mía general y de principio. Mira, regresando aquí a la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana expulsó, todos los partidos quieren que ingresen autoridades, si son electas mejor todavía, porque se le suma. En el caso del PLD, en vez de hacer aprestos para que ingresen alcaldes, diputados de otro partido, muy por el contrario, ha expulsado a 3 damas, a Giselle Yajaira Santana Alcántara, a Sandra Peña Plata y Danilza Cueva, actuales alcaldesas de los municipios de Bánica, eso allá en Elías Piña, Cristóbal, provincia de Independencia, y Polo Barahona. ¿Por qué? Por alta traición. Según informaciones que tengo, estas damas estaban allanando el camino para irse a otras fuerzas políticas. Pero yo me pregunto por qué el PLD no hizo lo mismo con otras autoridades municipales que se sabía que estaban en eso, ¿verdad? ¿Por qué el PRM no hace lo mismo con esos diputados que están en proceso de judicialización, que quieren también extenderse, quieren inscribirse como candidatos de nuevo a ocupar la misma posición? ¿Por qué no hacer lo mismo? Bueno, quizá esas compañeras, yo todavía la voy a denominar como compañeras, no tengan interés en mantener la militancia entre el PLD, pero si la tuvieran, tienen todo el derecho del mundo. Nadie puede ser expulsado ni puede ser juzgado si se han oído.
Eso incluso fue una garantía de la misma ley de régimen de partido político que incluso el equipo de Más Democracia estuvo defendiendo. Entonces nadie puede ser sumariamente expulsado sin escucharse. Ahora, como ya no tienen interés quizás de mantenerse en la organización, parece que no. Le va a dar lo mismo, le va a dar par de tres, como decimos popularmente en la calle, pero si ella quisiera mantener su militancia, tiene todo el derecho para eso. Aquí estamos ya con la parte final de Conversación Franca. Miren, el día de ayer, el ex alcalde del Distrito Nacional, el señor Roberto Salcedo, pues lanzó duras críticas al virtual candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Pues hizo acusaciones que no había hecho en casi 12 años o algo más que tiene Domingo Contreras, que salió de la alcaldía del Distrito Nacional. Y según tengo entendido, tú fue cancelado, como dice el señor Roberto Salcedo. Y renunció porque quería tener aspiraciones a ser el alcalde del Distrito Nacional, después de haber sido, si se quiere, uno de los artífices de las exitosas gestiones de Roberto Salcedo, 2002, 2006, después 2006, 2010, pues por lógica entiende que él tiene mérito suficiente como para querer aspirar a ser alcalde. Entonces ahí vino el divorcio entre el señor Roberto Salcedo y Domingo Contreras. Ingresa el señor el arquitecto Navarro, también lo hace salir de ahí el señor alcalde Roberto Salcedo. Ingresa otra persona también de las filas del PLD y también tiene que salir raudo y veloz de la alcaldía del Distrito Nacional, porque el señor Roberto Salcedo tal parece que no quería nadie que le hiciera sombra y pensaba que la alcaldía del Distrito Nacional tenía una etiqueta desde el año 2002 hasta que él falleciera como alcalde del Distrito Nacional. Creo que realmente esto no favorece a Roberto Salcedo, una persona que nos ha hecho reír mucho en el pasado, que su ocupación de humorista, que concluyó hace ya un tiempo, pues fue exitosa, diría yo. No debe incursionar ahora a querer encender llamas para aquellos que fueron sus colaboradores, porque realmente le está diciendo, digan lo que el pueblo no sabe de lo que yo hice malo en mis gestiones como alcalde. Joaquín Alberto. Es un tema difícil para mí de conocer. Tuve la oportunidad de estar en el primer comité de campaña de Roberto Salcedo cuando perdió en el 86. 98. Sí, 98-2002. Que compitió con Peña Gómez. Sí. Bueno, Peña Gómez falleció y compitió finalmente con Johnny Ventura. Sí. No, en esa ocasión Peña llegó a ser alcalde. Pues fue en el 86. Sí, 86. 82, porque en el 86 volvió. No, 86, sí, 82, no, 86. 82 yo apenas... No, fue 82, porque en el 82 fue que Peña fue alcalde, 82, 86, en el 86 fue Fello Suberví. El asunto recuerdo perfectamente porque en aquella ocasión a Peña Gómez cualquier manifestación ponían cientos de miles acompañaron al líder José Francisco Peña Gómez en tal cosa, tal recorrido. Sí. Y entonces en la página 16 al otro día ponían decenas de militantes recorrieron con el comediante Roberto Salcedo. Había como un trato inequitativo contra él. En aquella ocasión José Monegro era parte del comité de campaña, ahora director del periódico El Día, ¿no parece? Sí. Elí Fernández, que fue embajador en Guatemala. Y yo vi a un Roberto Salcedo maravillado de la conducta del PLD. Todavía el PLD no había aprobado eso de que la logística, ese asunto fue una contaminación con los reformistas. Trabajábamos de sol a sol por nada, sencillamente porque las cosas quedaran bien hechas. Sin logística. Sin logística y sentíamos satisfechos del trabajo realizado, más nada de ahí. Y creo que eso en el Roberto Salcedo lo notó. También en el caso de Domingo Contreras, porque nadie ha dicho, lo digo yo ahora, que Domingo era parte de un gabinete de la sombra, el manejo del tema de la Liga Municipal Dominicana que nos tocó en el 98, Okay. En 98, junto con Alma Fernández, que era la
secretaria de Asuntos Municipales del partido en aquel entonces, Domingo Contreras y nosotros manejábamos todo el tema de la liga, en el cual pudimos llevar al difunto amable Aristi Castro. Hay que recordar que yo no estoy muy lejos del tema municipal, porque yo fui su secretario, representante del presidente de oficio en el Comité Ejecutivo de la Liga durante 4 años, y nos tirábamos todos esos pleitos, todas esas situaciones. Tuvimos que aprender aceleradamente el tema municipal. Lo que quizá, como tú dices, Ramón, no se ve elegante. No, que para un nada. problema tú vengas a sacarlo 10, 11, 12 años después, díganlo en su momento. Como a veces hay una discusión tuya y mía, y después yo me voy y viene uno, no, pero si Joaquín, no, pero dilo ahí delante de mí. Dilo ahí de frente. Entonces, debió decirlo la verdadera causa en ese momento, porque ahora queda nebulosa y uno piensa que es más bien por el auge. Yo no tengo encuesta, digo, yo tengo un ojo por ciento, y si hay 2 candidaturas que veo muy bien posicionadas, son la de Santo Domingo Este, de Luis Alberto Tejeda, sí. y la de Domingo Contreras. Además, en el caso de Domingo Contreras, ha presentado un programa de gobierno municipal que hace mucho a mí me ha gustado. El único que tiene un programa de gobierno Porque además tiene un elemento que yo creo que debe ser en el PLD y debe ser la característica del PLD. Y es que debe ser con las comunidades, con la junta de vecinos, con los barrios. No es solamente los funcionarios, sino involucrado con la gente. Entonces, puede ser que esto haya sido un bucapié, Ramón, para tratar de disminuir la simpatía que está concitando nuestro amigo y compañero Domingo Contreras en el Distrito Nacional. Bueno, yo creo que Domingo Contreras le ha dado un trato especial, le ha dado la respuesta que merece. A mí nadie me puede señalar, y sin embargo le tiro un balde de agua fría. Ahora, yo, en el caso de Domingo Contreras, o formando parte del equipo de asesores, tú puedes estar seguro que en las próximas 48 horas incoaría un proceso judicial en contra del exalcalde del Distrito Nacional. Lo incoaría para que me busque esas pruebas que él dice tener de esto, porque eso tiene que estar sustentado en pruebas. Bueno, Ramón, yo siempre tengo 42 años siendo PLDista, pero sin embargo me gusta la fórmula de Bello Andino, que dice que cuando hay una acusación se entera el 50% y con el de mentira el otro 50%. Bueno, eso es así, pero con la moral de nadie no se juega. Sí. La acusación que hizo el señor humorista Roberto Salcedo es delicada, muy delicada. Bueno, acuérdate del debate de Juan Isidro Jiménez Grullón, casualmente hijo de Juan Isidro Jiménez, el presidente, sí. Y Juan Bosch, decía, de Juan Bosch al desnudo. Y decía, bueno, pero a mí el pueblo me viste, decía Juan Bosch. Como 80 artículos escribió sobre eso. Señores, mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes con más de Conversación Franca. La gracia, como de costumbre, a Joaquín Alberto Ramírez por acompañarnos como cada miércoles aquí en este su espacio, Conversación Franca.